preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y... Bienvenidos hermanos, bienvenidos, estamos un día más en Radio Javeriana, Arquidiócesis de Cuenca, Parroquia San Pedro de Sayausí, en Ecuador. Para todos los que nos están viendo y están escuchándonos a través de Javeriana Radio Online. Hermanos, como todas las veces empezamos, estamos pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos ayude en este programa, esta pequeña obra de evangelización. Agradecemos a todas las personas que se están contactando con nosotros a través de Javeriana Radio en Facebook. Javeriana Radio en Facebook. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos abiertos a contestar todas sus dudas e inquietudes. El día de hoy tenemos a un hermano que está junto con nosotros para poder entrevistarle, estar conversando con él. Es nuestro hermano José Garro. Ya le iremos a presentar. Pidamos a Dios Todopoderoso que nos bendiga a cada uno de nosotros para que su Espíritu Santo se derrame en nuestras inteligencias, en nuestras voluntades y poder transmitir, poder hacer este programa según la voluntad de Dios. Pidamos a Dios Todopoderoso que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos un momento de oración, hermanos. Todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, para que se unan a nuestra oración. En primer lugar, Señor, reconocemos que tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú que nos enviaste a nuestro Señor Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor Dios Padre Todopoderoso, humildemente, que nos envíes tu Espíritu Santo. Derrama sobre cada uno de nosotros tus gracias, tus dones para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, Dios, porque conocemos y sabemos que tú eres nuestro Padre, que nos amas, nos quieres y estás dispuesto a siempre a perdonarnos y a ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida. Te pedimos de manera especial por todos los hermanos que están sintonizándonos, están viendo a través de las señales de Radio Javeriana. Ayúdalos en sus problemas, en sus dificultades, no los dejes solos, Señor. Atiende sus súplicas, ayúdales a seguir adelante, a progresar en todos los sentidos, tanto humano como material. Muchísimas gracias. Esto te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como todas las veces, vamos a empezar con un texto de la Sagrada Escritura. Buscamos, hermanos, Primera de Pedro, del Nuevo Testamento, una carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es patrono de nuestra parroquia. Nuestra parroquia es San Pedro, es nuestro santo patrono. Y en la Sagrada Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 3, hay un texto muy hermoso. Vamos a hacer lectura desde el verso 13. Desde el verso 13 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. Que la palabra de Dios nos purifique, que la palabra de Dios nos conforte, nos alimente. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes incluso tienen que sufrir por actuar el bien. No teman lo que ellos temen, ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, ¿quién podrá hacerles daño si nos esforzamos en hacer el bien? No hay que temer, pero siempre debemos estar dispuestos a dar razón, a dar respuesta de nuestra esperanza a quien nos la pida, pero siempre con sencillez, sabiendo que debemos tener una conciencia limpia. De este modo, si alguien nos acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Hermanos, siempre debemos tener ese espíritu que nos pide la palabra de Dios. En primer lugar, teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en toda nuestra vida, pues ya que Él nos hizo y somos suyos, dice la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos, pedirle a Dios con todo el corazón, doblar rodillas, pedirle de todo corazón que nos purifique, nos perfeccione para realmente ser verdaderos instrumentos en sus manos, ser instrumentos de Dios, instrumentos que sirvan, instrumentos que puedan hacer su obra en esta faz de la tierra. Debemos dar respuesta de nuestra esperanza, nos dice el apóstol Pedro, pero siempre, siempre con sencillez, con humildad, sabiendo que estamos en la verdad. Y todos aquellos que nos calumnian, no hay que temerles, no hay que temer las calumnias, las injurias, las falsas acusaciones. Más bien debemos tener presente de que debemos esforzarnos en el camino recto de ser verdaderos cristianos. Bien, presentamos al hermano José Alejandro Garro Miranda. Nuestro hermano es de Costa Rica, de la ciudad de Guapiles, provincia de Limón. Él pertenece a una parroquia que es Sagrado Corazón de Jesús. Bien, hermano, son los datos generales que puedo yo mencionar. Le doy paso un momento para que usted se presente. ¿Quién es José Garro? Bienvenido, hermano. Buenos días, hermano Ángel. Bienvenido. También muchas gracias por tu invitación, por permitirme estar acá. Me siento muy contento, me siento muy honrado. Un saludo especial a todos los que nos están sintonizando en esta hora de tu bello país, Ecuador, y por el internet en cualquier parte del mundo. Como bien lo dijiste, soy José Garro, soy de Costa Rica, pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Guapiles. Pues acá me congrego, acá estudio y pues me dedico a este asunto de la evangelización y la apologética en redes sociales, ¿verdad? Por medio de Facebook, por medio de YouTube, donde ya tengo mi canal que tiene mi nombre.
Y pues, bueno, estuve 13 años fuera de la iglesia, fui protestante, regresé en noviembre del 2017 y de entonces para acá he estado aprendiendo, estudiando fuerte y con la intención de servir a Dios, con la intención de, más bien, en lo que esté a mi alcance, ayudar a otros hermanos a fortalecer su fe, para que, pues, no se aparten de la verdad. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí y compartir contigo en esta hora. Bien, hermano, nos había mencionado que usted se había alejado de la iglesia. Usted antes era católico. O sea, Sí, antes de irse a otra religión, ¿antes era católico o a qué religión pertenecía? no, yo nací, crecí católico, pero por cosas ¿Y de qué la vida pasó? ¿Qué uno pasó? Cuéntenos, ¿qué sucedió? ¿Qué vio de malo en la iglesia católica que le hizo retirarse? no tanto lo que haya visto mal, pienso que fue que uno se enfría, ¿qué te digo? Uno tal vez no está tan firme y ya uno como que por circunstancias de la vida empieza a visitar otra iglesia y ya con el tiempo pues, qué sé yo, te agrada, te sientes bien ahí, se siente bonito y pues poco a poco te vas como, qué sé yo, comprando, por decirlo de alguna manera, las ideas o las enseñanzas de ahí, te sientes cómodo ahí. Y así me pasó a mí. Cuando me di cuenta ya estaba bien sumergido en esa denominación y pues ya al tiempo me integré totalmente, ya empecé a servir, empecé a estudiar y bueno, la cosa es que fui metodista por 13 años. A Y muchas hasta que personas les Dios, pasa eso. A muchas personas. Yo también de manera personal he conocido a muchos. Tengo familiares tanto de parte de mi esposa, familiares de parte de mi papá, de mi mamá. Y amigos, amigos también que han sido parte de la Iglesia Católica, a veces se enamoran de manera especial acá de las canciones de otras religiones, de las canciones, acá se les llama como canciones cristianas, se les conoce normalmente acá en este mundo, canciones cristianas. Pero el detalle es que se enamoran de esas canciones y empiezan a asistir a los cultos de distinta religión. Y las personas, como dice usted, a veces le encuentran como el gusto, le encuentran el gusto ahí a estar en ese grupo y se quedan ahí. Muchas personas que, bueno, no, algunas con las que he conversado, les he manifestado de que se pongan a investigar, a leer un poquito más sobre el origen de su agrupación, que tengan mucho cuidado, cuidado con las sectas, verá que está cayendo en una secta, en un grupo religioso que no viene desde Cristo. Pero a muchas personas no les interesa eso de buscar, de investigar, simplemente dicen, aquí encontré al Señor y aquí me quedo. Entonces, no sé si usted también era de esa opinión antes o no, o qué opinión tenía al respecto. a ver, bueno, lo primero que te debo decir es que el error que se comete es buscar una iglesia por sentir bonito, por las emociones o por gusto, como si fuera a escoger, qué sé yo, una fruta o escoger una camiseta, ¿verdad? Ese es el primer error. No se trata de donde canten bonito, no se trata de donde hablen bonito. Lógicamente que cuando uno ya está ahí, uno supuestamente descubre el evangelio, entre comillas, ¿verdad? Y ya dices, bueno, estoy en la verdad, aquí sí me están enseñando, aquí sí hay Biblia, aquí sí hay conocimiento. Según yo, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, los meses, los años, yo decía, wow, aquí sí estoy aprendiendo, uy, aquí sí me revelan cosas nuevas. ¿Cómo no me enseñaban eso antes? Entonces uno se siente que uno está en la verdad, uno se siente que está en lo correcto y uno se empieza a sentir bien. Obviamente uno está equivocado. Lo que pasa es que en mi caso personal el proceso me llevó con el tiempo a darme cuenta que no era así, gracias a Dios. Pero como te digo, el primer error es dejarse llevar por el sentir, por la emoción, por el gusto. Y eso a la gran mayoría de personas a veces nos pasa, de que como me siento bien en este grupo, como me gusta este grupo, y aquí me quedo. Una vez escuché un testimonio de una hermana que era católica, perteneció al grupo Juan 23, un familiar cercano, o sea, un amigo cercano a la familia, casi como familia mismo. Y decía esta persona que le había pedido a Dios, que cuál es la religión verdadera, porque
a pesar de estar en el grupo Juan 23, a pesar de estar en las escuelitas de formación, sin embargo, no entendía cuál era la iglesia verdadera, cuál era la iglesia de Dios. Entonces, y como se dio cuenta de las grandes cantidades de religiones que existen en el mundo, tan evangélicos, pentecostales, solo Jesús, los aleluya, los cuadrangulares, los trinitarios, y así, etcétera, etcétera. Hay bastantes grupos, de manera especial aquí en la costa ecuatoriana, existen bastantísimas iglesias cristianas de origen protestante. Entonces ella había pedido: Señor, ilumíname, donde yo sienta tu presencia, esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia del Señor y ahí me voy a quedar. Entonces ella se iba a los adventistas, no sentía nada. Se iba donde los testigos de Jehová, no sentía nada. Y yo una vez conversando con esta persona le decía, ¿y en la iglesia católica no sentiría a Dios? No, he estado en misa, no siento nada, he estado en el grupo Juan 23, no siento nada. Y así se iba a los ¿cómo se llama estos grupos cuadrangulares? La iglesia cuadrangular, no sentía nada. Y después de un tiempo, de años de búsqueda, se le invitan a una iglesia de origen pentecostal, una iglesia evangélica pentecostal, y ahí sintió la unción de Dios. Dice que como que Dios se apoderó de ella, sintió la presencia de Dios. Y ahí se quedó en esa iglesia. Ahora es ella pentecostal. No sé, hermano, ¿se puede sentir la presencia de Dios en nuestra iglesia? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina al respecto? ¿O no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de sentir? No es una cuestión de sentir, ¿verdad? A ver, que quedemos claros en eso. Sí, obviamente nosotros en la iglesia católica experimentamos emociones muy hermosas. Yo he llorado en misa, obviamente que sí te mueve, sí te golpea, pero no es eso lo que vale. Lo que vale es una búsqueda sincera, objetiva de la verdad. Yo no me puedo llevar por el sentir, porque si es por el sentir, la gente puede sentir bonito en un concierto secular, puede sentir bonito en un bar, en muchas partes puede sentir bonito. Entonces, no te tienes que dejar llevar por las emociones, porque pueden ser engañosas, ¿verdad? Es que yo voy de iglesia en iglesia a ver dónde siento bonito. Ese no es el criterio. El criterio es una búsqueda sincera de la verdad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico. Entonces, cuando yo sé que estoy en la verdad, ahí sí me voy a sentir bien. Pero el motivo no va a ser el mero sentimentalismo, va a ser la verdad en sí misma, la verdad de Dios, la verdad revelada por Cristo. Y eso fue lo que me sacó a mí de ahí. Por eso yo te decía cuando conversábamos la importancia de la apologética, de la formación, de defender la fe, de que nos levantemos no solamente los obispos, los sacerdotes, sino también los laicos, a formarnos y a formar a otros hermanos, para que tengamos un conocimiento firme y, como dice la lectura que diste al principio de 1 Pedro 3:15, podamos dar respuesta de nuestra esperanza, con humildad y amor, pero tenerla, saberla dar, para no dejarnos engañar. Por eso que te digo, porque uno se enfría, uno es flojo, uno es, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es que ya cantan bonito, es que ya predican bonito, ay, que qué unción, dicen ellos. Pero no es la verdad de Cristo. No es la verdad de Cristo. Dice Entonces, la palabra católicos, de Dios. Exactamente. Dime. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que el demonio buscará engañar hasta a los elegidos. Ha habido casos también de sacerdotes que se han confundido tanto en esta cuestión y se han cambiado de religión. Antes yo pensé que eso era broma. Y después me encontré con algunos casos también en la historia y de manera personal de sacerdotes católicos que han ejercido su ministerio dentro de la Iglesia Católica, pero sin embargo en un momento de su vida se confundieron tanto en la fe católica que la abandonaron y se fueron a otras religiones. Y muchas personas también llegan a un punto de que estamos como católicos, somos católicos. Aquí se sabe decir, soy católico de hueso colorado, nunca voy a cambiarme de religión. Católico nací, católico moriré. Pero a veces las personas nos quedamos solamente en la frase y no nos preocupamos de conocer realmente nuestra fe católica. Eso es uno de los detalles que a veces nos ha lastimado tanto como iglesia, de no conocer nuestra fe
y pensar de que el catolicismo se puede vivir de cualquier manera. Mucha gente tiene la frase común que dicen, yo soy católico a mi manera, yo no soy curuchupa, saben decir acá. Sí, estar metido en la iglesia hipócritamente. Entonces, como yo no soy hipócrita, yo vivo fuera de la iglesia, o sea, no formo parte activa de la iglesia, porque eso, estar ahí metido en la iglesia, es como una hipocresía, saben decir la gente, por los malos testimonios que ven en un catequista, por el mal testimonio que ven en un sacerdote, en un ministro laico. Entonces, a veces la gente como que toma pretextos, entre comillas, pretextos, para no acercarse y no comprometerse con su fe. Hermano, antes de pasar a otro puntito, usted nos había dicho que se había acercado, saliéndose de la Iglesia Católica, se había acercado a un grupo religioso llamado los metodistas. Mucha gente no conoce la cuestión esto de religiones, de iglesia, peor de nombres o distinciones. En breves palabras, ¿qué nos podría decir cómo es esto de los metodistas? ¿No es lo mismo que evangélicos o los pentecostales o son diferentes? Bueno, nada más quería hacer una breve referencia a lo que decías. Cuando las personas dicen, es que yo no soy hipócrita, es que yo no soy de estar metido todo el día. Bueno, hermanos, eso en el fondo es pereza. En el fondo es pereza. Eso es pereza. O sea, si usted quiere vivir una fe sincera, usted sabe que tiene que alimentarse a diario. Y si puede ir a la Eucaristía todos los días, magnífico, ¿verdad? El buen católico, el católico sincero lo hace. Con respecto a eso, mira, lo que pasa es que, y eso lo descubrí yo, el mundo protestante está muy dividido. Hay miles, literalmente, miles de denominaciones. Algunas terribles, más terribles que otras, como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los mormones. Dentro de lo que llamamos evangélicos, hay distintas denominaciones. Los pentecostales son una, los bautistas son otras, los metodistas son otras, están los nazarenos, está el movimiento misionero mundial, está la iglesia cuadrangular que aquí en Costa Rica está las asambleas de Dios, hay un montón, sí, hay un mercado amplio para escoger. Hay un puntito, hermanito, disculpará que le interrumpa. Acá hay la mentalidad de que se ha convencido tanto a la gente de que se piensa que los cristianos son todas las iglesias evangélicas, ellos son los cristianos. Y a los católicos nos tildan de no cristianos, que nosotros los católicos seguimos el catolicismo, más ellos los cristianos siguen el evangelio. Y mucha gente católica, siendo católicos, a veces dicen, ¿y usted qué es? Dice, ¿es cristiano o es católico? Entonces, para que tenga idea la gente que nos escucha, que nos está viendo a través de Javeriana Radio en Facebook y en YouTube, en Parroquia San Pedro de Sayausí, en YouTube, para que se enteren de que todos los católicos somos cristianos, estamos llamados a vivir a plenitud nuestra fe cristiana, creemos en Cristo y debemos practicar la doctrina de Cristo, de ahí ser cristianos, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo somos cristianos. Entonces, para que tengan clara esa idea todos nuestros hermanos que nos escuchan, y las iglesias que aquí en nuestro medio, de manera especial aquí en el Ecuador, no sé si pasará eso también en Puerto Rico, en Costa Rica, me equivoqué, no sé si pasa allá en Costa Rica, en su ciudad de Guapiles, que se presentan como cristianos, pero no dicen a qué congregación o a qué religión o a qué grupo pertenecen. A veces son cuadrangulares, pero se presentan como cristianos. Son testigos de Jehová, pero se presentan como cristianos. Son adventistas, pero se presentan como cristianos. Y en la mentalidad común de la gente, piensa de que todos ellos son una sola iglesia, son cristianos. Entonces eso nomás para tener en cuenta de que nos había mencionado el hermano José Garro, es en el mundo protestante hay una infinidad de iglesias cristianas, de grupos, de sectas, de religiones. No son, hermanos, eso para que se nos quite de la cabeza, no son una iglesia, ¿sí? No son una congregación o una religión, no. Lo del grupo que aquí en nuestro medio se hacen llamar como cristianos o se presentan como cristianos, depende a qué grupo pertenezca. Hay una gran cantidad de grupos e iglesias, una infinidad. Hay una infinidad. Entonces cierro el paréntesis, hermanito, disculpe que le interrumpa para tener clara esa idea. Continúa. No, de hecho, la iglesia cristiana verdadera y única es la iglesia católica, la única que fundó Cristo. Eso es lo primero que hay que tener claro. Ellos se llaman cristianos. Bueno, son iglesias fundadas por hombres, ¿verdad? Que salen después.
Y como te decía, están divididas y por lo general no les gusta decir el nombre de su denominación. En mi experiencia, no es muy común que lo hagan. Y, y como te decía, hay muchas denominaciones e incluso cada denominación está subdividida. Hay distintas ramas de los bautistas, distintas ramas de los metodistas, los pentecostales se han dividido en muchísimas ramas. Y lo terrible del asunto es que cada uno de estos grupos creen y hacen cosas diferentes. Algunas son muy opuestas unas entre otras. Te voy a dar varios ejemplos. Unas creen que la salvación se pierde, otras que no. Unas creen que Dios escoge a unos para salvación y a otros para perdición, otras que no. Unas creen en la Trinidad, otras que no. Unas creen en el Espíritu Santo, otras que no. Unas hacen énfasis en el don de lenguas, unas que no, otras que no. Unas hacen énfasis en el diezmo, otras que no. Unas utilizan pastoras, otras que no. Tienen distintas formas de gobierno y ahí te podría dar un montón de ejemplos de divisiones que sí son profundas, que sí son fuertes, que sí son doctrinales. Entonces, el discurso que se maneja en el mundo protestante es este. No, es que todos somos lo mismo porque creemos en Cristo y todos somos lo mismo. Mentiras, no son lo mismo. Por acá, están divididos. Por acá es muy común escuchar, y mucha gente se ha dejado confundir y engañar, de que estos cristianos, que se hacen llamar ellos cristianos, se autonombran cristianos o iglesias cristianas, dicen, es que nosotros nos basamos solo en la Biblia. Usted le pregunta a un bautista que se basa solo en la Biblia, le pregunta a un testigo de Jehová, se basa solo en la Biblia. Y todas las iglesias, sectas y grupos religiosos que no son católicos dicen basarse solo en la Biblia. Entonces mucha gente piensa y se ha convencido, se ha tragado esa idea, le venden esa idea o le regalan esa idea y la cogen nomás, de que las iglesias de otras religiones se basan en la Biblia. Y como se basan en la Biblia, dice, todo es lo mismo. Todo es lo mismo porque se basan en la misma Biblia. Hablan de Dios. Y entonces este punto que acaba de mencionar es importantísimo, hermanos católicos, que nos están escuchando a través de estas señales, que nos están viendo por Radio Javeriana o por YouTube, Parroquia San Pedro de Sayausí. Entonces debemos todos tener en cuenta ese detallito. A pesar de que ellos digan que se basan en la Biblia, a pesar de que ellos digan que solo creen en Dios, o a pesar de que digan que tienen una sola fe, ¿sí? que no cambian nada de doctrina, que solo predican la palabra de Dios, porque así llegan a las casas y visitan o conversan y dicen, es que nosotros solo predicamos la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta eso que nos acaba de mencionar nuestro hermano José Garro, de que cada religión tiene su propia doctrina. Cada grupo religioso, evangélico, pentecostal, su propia doctrina. Los bautistas, su propia doctrina. Las asambleas de Dios, su propia doctrina. Los cuadrangulares, su propia doctrina. Testigos de Jehová, su propia doctrina. Entonces, no es la misma enseñanza, aunque se basen en la Biblia. Porque a veces ahí confunden a mucha gente y les ganan y se los jalan a su religión. Entonces, como utilizan la Biblia y dicen nosotros nos basamos solo en la Biblia, hermano, aquí no le venimos a engañar, aquí no le venimos a inventar cosas como en la iglesia católica, que les inventan cosas, les engañan, les mienten. Entonces, la gente dice, oh, es que está en la Biblia. Entonces, como está en la Biblia, ¡pum!, cayeron. Pero lo que no entiende la gente es que se están tragando o se están autoconvenciendo de la enseñanza de un grupo religioso, de la enseñanza de una secta, de una religión en particular, que si vamos a otra religión y a otras sectas o vamos a otros grupos cristianos, la enseñanza será distinta. La enseñanza será distinta. Bien, hermano, entonces, los metodistas, para llegar al punto de los metodistas, ¿qué nos podría decir? Es una iglesia de las llamadas tradicionales del mundo protestante, es una iglesia, entre comillas, de las más antiguas, surge en 1700, no recuerdo el año, 1700 y algo. La funda John Wesley, que era anglicano, ¿verdad? Él era anglicano, entonces él tiene, según la historia, un avivamiento, y empieza a estudiar la Biblia, y empieza a predicar, y entonces como ellos eran muy metódicos para estudiar la palabra y para orar, empiezan a recibir el nombre de metodistas, ¿verdad? Entonces de ahí surge esa denominación. Digamos que dentro del mundo protestante es lo más centradito que hay, ¿verdad? ¿Qué te digo yo? Decentito. Se parecen en algunos aspectos en la iglesia católica, bueno, al menos la denominación a la que yo asistía. Ellos sí creen que la salvación se pierde, que la salvación es para todos, pero igual como otros protestantes tienen el error de la sola fe, la sola escritura, pues
no tienen a María, ¿verdad? En la liturgia se parecen bastante a la Iglesia Católica, incluso hay pastores metodistas que usan cuello clerical, hay cultos metodistas que se parecen hasta a una misa, ¿verdad? Son una iglesia tradicional, aunque han ido perdiendo eso porque se han ido contagiando del pentecostalismo. Y yo quería referirme a eso de la sola escritura. Bien lo dices, el problema de la sola Biblia es que causa tanta división porque vienen muchas distintas interpretaciones. Y bien decía San Pedro que la escritura no es de interpretación privada. Y déjenme decirle algo, hermanos católicos que nos escuchan, la sola escritura no tiene fundamento en la escritura. No hay un solo pasaje en la Biblia que me diga que yo tengo que creer solo lo que está escrito. Eso no lo dice la Biblia. Nosotros los católicos tenemos Biblia y tradición, pero tradición apostólica, que viene desde el primer siglo, el depósito de la fe, que es guiado y enseñado por el magisterio de la iglesia, la autoridad puesta por Cristo. Por eso no nos equivocamos, por eso no hay error. Pero cuando nosotros decimos, no, es que es solo la escritura, ¿cuál es el peligro? Que puede ser la interpretación de Ángel muy distinta a la mía. Y de otro hermano muy distinta. Y ahí es que se dividen por miles. Y supuestamente son guiados por el Espíritu Santo, pero usted ve en los frutos que no es así. Entonces es el peligro. De ahí la necesidad de católicos de que nos formemos, de que conozcamos nuestra doctrina bíblicamente, históricamente, que leamos patrística. Por ejemplo, los padres de la iglesia eran apologistas, defendían la fe, qué sé yo, San Justino Mártir contra los judíos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía contra las religiones paganas del imperio. Desde el principio la iglesia tiene que mantener ese espíritu de estudio, de conocimiento y de defensa de la fe para no dejarse engañar. Entonces, ojalá que todos los católicos entendamos eso. Y volviendo al tema de los metodistas, pues sí, es una iglesia de tantas, una denominación de tantas, pero un poquito más tradicional, no es tan efusiva como los pentecostales, los cultos son más tranquilos, hay más himnología. ¿Qué te puedo decir? Acá están muy organizados, tienen universidad, tienen colegio. Es una rama más del protestantismo, ¿verdad? Usted que formó parte de este grupo de los metodistas y que los conoce, yo sinceramente de manera personal es la primera vez que converso con alguien que ha pertenecido a este grupo de los metodistas. No he conversado con ninguna persona que pertenece a estos grupos. Aquí en nuestro medio hay bastantes grupos que son con una marcada orientación anticatólica. Los grupos metodistas o la iglesia metodista, ¿tiene esa tendencia o no? Porque acá, por ejemplo, si usted conversa con un hermano que se hace llamar cristiano y se pone a hablar de temas de la iglesia católica, para ellos la iglesia católica es lo peor, es el diablo mismo aquí en la tierra, la iglesia católica. Que los curas son emisarios de Satanás, que la iglesia católica miente y engaña. Entonces, todo lo que suene a católico, todo lo que huela a católico es malo, es del diablo. Así, hay muchas iglesias acá que tenemos ese problema en nuestro medio cristiano. En nuestro medio de la sociedad tenemos bastantes personas que pertenecen a grupos anticatólicos, con una marcada tendencia anticatólica, que todo lo que suene o huela a católico es malo. Entonces ustedes, cuando pertenecía usted a ese grupo metodista, ¿tenían esta tendencia anticatólica o no? No se daba tanto. Obviamente no se aceptaba a la iglesia católica y pues sí, se pensaba que la iglesia católica tenía idolatría, doctrinas antibíblicas, etcétera, etcétera, pero no se vivía o no se respiraba ese aire como de odio anticatólico. No, yo no lo viví. La iglesia metodista se preocupaba más por su propia vivencia, por su propio trabajo, por su propio ministerio, por sus propios proyectos, ¿verdad? Y no estar pensando tanto en la iglesia católica, ni se solía mencionar en los grupos ni en los cultos, al menos lo que yo viví el tiempo que estuve ahí, ¿verdad? Entonces, hay grupos muy fundamentalistas, muy radicales, con un odio visceral hacia la iglesia católica, que se sale de todo límite, de todo racionamiento lógico, y que viene más del odio, de la ignorancia, porque no parecen cristianos, parece que los mueve más el odio que otra cosa, ¿verdad? En el caso de los metodistas no se daba tanto. Claro, si tú hablas con un metodista, la iglesia católica sí te va a decir, no, la iglesia católica está mal, es idólatra. De hecho, lo que se dice, o un discurso protestante es
que la iglesia católica actual no es la misma de la iglesia primitiva. Que resulta que la iglesia de Cristo venía, pero en algún momento se paganizó, se corrompió, que vino Constantino y que paganizó la iglesia. Entonces que Dios permitió una reforma, ¿verdad? Ese es el discurso protestante. Y después de esa reforma surgen grupos, entre ellos el metodista, que es un instrumento de Dios, que Dios permitió un avivamiento para la iglesia, ¿verdad? Ese es el discurso. Entonces ellos te van a decir, no, es que la iglesia católica en algún momento se paganizó. Pero como que vivan en ese odio, en ese ataque constante, no fue mi experiencia, no. Pero sí lo puedes ver en grupos, sobre todo de corte pentecostal, iglesias locales, y los grupos más recientes sí son como más anticatólicos, o sectas más tóxicas, llamo yo, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos son muy, muy anticatólicos. Y como te digo, pues los mueve el odio, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que la iglesia católica, la de Cristo, ha venido ininterrumpidamente desde el primer siglo hasta la actualidad. Sabemos, y esto lo digo para que lo conozcan los hermanos, Constantino no fundó nada, Constantino dio libertad de culto, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, es que la iglesia católica la fundó Constantino. En primer lugar, cuando Constantino nace en el 272, ya habían pasado 26 papas, ¿verdad? Y es lo que da libertad. Es un dato interesante. Yo cuando era muchacho, joven, todavía jovencito, mis amigos que eran evangélicos, yo me crié en un ambiente casi evangélico. Mis amigos, los vecinos eran evangélicos, entonces siempre me sacaban con ese detalle, que el emperador Constantino dio origen a la Iglesia Católica, que técnicamente él es el fundador de la Iglesia Católica. Y después, cuando fui profundizando poco a poco la cuestión de la historia, porque la cuestión de la historia siempre me ha llamado la atención, me di cuenta justamente de ese detalle que menciona, hermano. Es la cuestión de que antes de Constantino ya existía incluso la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo puede Constantino fundar algo antes de que él nazca, por ejemplo? O sea, es imposible. O sea, antes de Constantino, antes de que él nazca, incluso ya existía la Iglesia Católica, ya existíamos los católicos. Bien, una preguntita en cuanto a este punto. No sé si nos podría ayudar. Hay hermanos que, conversando justamente este detalle, incluso he conversado con hermanos católicos que están confundidos en este punto y dicen, pero bueno, eso de que son la iglesia de Cristo y que vienen desde Jesús, todas las iglesias lo pueden decir. Incluso muchas la dicen, que son de Cristo, que vienen desde Cristo. ¿Qué prueba hay para decir rotundamente, o una evidencia, que pueda aclararnos esta duda de que cuál de todas las religiones cristianas es la iglesia católica la que viene realmente desde Cristo? ¿O es simplemente una idea que nosotros nos elaboramos y la manifestamos como cualquier otra religión que también lo dicen? Somos la iglesia de Cristo, que venimos de la Biblia, que nosotros venimos desde Jesús, de los apóstoles. Porque incluso en nuestro medio, aquí hay no sé si se ha enterado, aquí en Ecuador hay una iglesia que se fundó recientemente, hace unos 3, 4 años atrás, que se hacen llamar la Iglesia Católica Apostólica Nacional del Ecuador. Entonces ellos también dicen que son católicos, pero no obedecen al Papa, no obedecen al obispo, tienen su propia organización, incluso tienen libertad para crear sus propias doctrinas, sus propios ritos, pero todo lo copian de la Iglesia Católica. Se visten como sacerdotes, celebran misas, primeras comuniones, confirmaciones, se hacen llamar la Iglesia Nacional del Ecuador, aquí en Ecuador. Cosa que ha pasado también en Bolivia, en Brasil y en otros países también está sucediendo este fenómeno religioso, de que se crea una iglesia católica paralela, ya reconocida por el Ecuador, por el Estado, pero que no tiene nada que ver con la iglesia católica, con obediencia al Papa, doctrina católica, nada de eso. Pero ellos también se hacen llamar iglesia apostólica, de origen apostólico. Entonces la gente se confunde y dice, bueno, toda religión puede decir eso de que vienen desde Jesús, que son los primeros. ¿Existe alguna prueba, alguna evidencia para decir, bueno, somos nosotros, la Iglesia Católica Apostólica somos nosotros, no existe otra más? ¿Qué nos podría decir al respecto, hermano? La historia. Cualquier grupo puede decir, yo soy la Iglesia de Cristo, lo pueden decir, pero que lo puedan probar es otra cosa. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el año 110 ya llama a la Iglesia de Cristo la Iglesia Católica, como un dato muy interesante. Basta con que usted empiece a leer los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo. Usted lee a los padres de la Iglesia, usted lee la Didache o la Didache,
habla del bautismo de Son niños, documentos históricos. documentos históricos, padres de la iglesia, los concilios católicos, por ejemplo, el de Nicea, donde se habla de la divinidad de Cristo, por ejemplo. Entonces, hay que referirse a la historia. Es historia católica. Son padres de la iglesia católica. Es Eso nuestra para mí. historia, que Es a veces nuestra desconocemos, ¿sí? Yo cuando dialogo con protestantes, yo les pregunto a ellos, mira, mencióname un pastor de tu iglesia del primero o del segundo siglo. Algunos pues se quedan callados y otros tienen el atrevimiento de decir, no, es que San Ignacio de Antioquía. No, ese es católico. Pero si usted me pregunta a mí por católicos, yo te puedo dar nombres del primero, del segundo, del tercer, del cuarto siglo. Por ejemplo, después de Pedro, en el primer siglo yo te puedo hablar de San Lino, de San Anacleto, de San Clemente. En el segundo siglo yo te puedo mencionar a San Calixto I, San Urbano I, San Ponciano, San Antero. En el siglo III te puedo hablar de San Fabián, te puedo hablar de San Cornelio, San Lucio I. Y así puedo ir siglo por siglo. Todos católicos. Jefes de la iglesia, papas. Todos ellos católicos. Otra cosa muy importante, hermanos. La Biblia, tal y como la conocemos, nace en la iglesia católica. Si bien fue un proceso que llevó tiempo, hubieron listas, hubieron opiniones por aquí y por allá, es la iglesia católica la que define el canon bíblico. En el año 1382, en el Sínodo Romano, y fue un papa católico, San Dámaso I, que define el canon con la Septuaginta, que era la versión que usaban los cristianos, la versión del Antiguo Testamento de la iglesia, y se agregan los 27 libros del Nuevo Testamento que la iglesia católica, con la autoridad que Cristo le dio, define ese canon, Septuaginta más 27 libros. Ese dato es sumamente interesante. Mucha gente tiene el pensamiento de que la Biblia cayó del cielo, ¡pum!, que Dios entregó la Biblia del cielo directamente de manos de los ángeles. Y mucha gente dice, y yo me he encontrado con personas que tienen esa idea de que, pero si ya tenemos la Biblia, ¿para qué más? ¿Para qué curas? ¿Para qué iglesia? ¿Para qué magisterio? Si ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios, eso es suficiente y basta, dice, para nuestra salvación. Entonces, yo siempre he mencionado y he dicho también en programas anteriores, justamente este detalle que menciona hermano José Garro. Dios nos entregó la palabra de Dios, la Biblia. Pero ¿de dónde se origina? ¿De dónde sale? ¿Cómo evolucionó? ¿Quién recogió esos libros que estuvieron regados por tantas partes en el mundo? ¿Quién dijo que son palabra de Dios? ¿Quién los escogió? Porque habían también en ese tiempo, en el siglo IV, 382, en ese tiempo había una gran confusión de libros. Habían como el Evangelio según San Judas, por ejemplo, que le sacó una vez un prestigioso programa científico. Salió a relucir ese libro que fue descubierto. Ahora sí, dice, las bases de la iglesia van a derribarse, el cristianismo se va a derrumbar. Pero entonces mucha gente ve estos programas, escucha estas cosas y queda confundida, queda muy confundida. Salen a la luz películas, por ejemplo, sobre la infancia de Jesús, salen películas como María Magdalena, novelas bíblicas supuestamente, que la historia de Jesús, que la historia de María Magdalena, que el Código Da Vinci, y mucha gente ve eso sin criterio y piensa de que eso que salió en la televisión es verdad. Entonces, en la Iglesia Católica, la Biblia que tenemos, entonces, no es palabra de Dios, o una de dos. La Iglesia nos engaña utilizando la Biblia, o simple y llanamente la Biblia no tiene ningún valor. Y mucha gente a veces también piensa y dice, bueno, la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos la dio y eso es suficiente y eso basta, no me interesa nada más, me quedo solo con la Biblia. Y ahí viene el problema, ¿Quién me interpreta a mí la Biblia? ¿Quién me dice qué se dice exactamente en ese texto de la palabra de Dios? ¿Quién me da la correcta interpretación de ese texto bíblico? Porque y volvemos a lo mismo, y si yo me voy a los testigos de Jehová, me dan una interpretación concreta. Me voy donde otra iglesia, me dan otra interpretación. Me voy a otra religión, me dan otra interpretación. Y a veces estamos de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, y mucha gente termina confundida como usted no tiene idea, hermano. Mucha gente dice, yo ya he estado en muchas religiones, yo ya he estado en muchas iglesias, y a mí ninguna me ha convencido porque cada una dice cosas distintas. Y mucha gente dice, yo creo en Dios y eso basta, me quedo con la Biblia y Dios y para mí eso es suficiente. La Biblia, entonces, hermano,
surge en el seno de la Iglesia Católica. Surge, ¿esto usted dentro del grupo metodista ya lo sabía o lo descubrió después? No, no lo sabía de esa manera. De hecho, yo hay muchas cosas de la historia que yo desconocía o cosas que me habían mal informado. Por ejemplo, que la iglesia primitiva creía cosas distintas a la iglesia católica, cosa que yo comprobé que no fue así. Que la iglesia se había paganizado, y lo de Constantino, cosa que yo después comprobé que no fue así. Y pues este tema de la Biblia, que nace en la iglesia católica, que es la iglesia católica la que define el canon, pero que la enseñanza de Cristo, la enseñanza apostólica, no viene solamente por escrito, viene de forma oral, que es lo que tenemos por medio de los padres de la iglesia, por medio de la autoridad de la iglesia. Y como te dije anteriormente, la sola escritura no tiene base en la escritura. Eso es lo ilógico y lo irónico de uno de los pilares de la teología protestante. Somos solo Biblia, pero la Biblia no dice solo Biblia, no dice solo escritura. Te voy a compartir un pasaje que más bien dice otra cosa, segunda de Tesalonicenses 2:15. Vea qué interesante lo que dice Pablo. Repitamos, hermanos, para los que nos escuchan, para que noten en sus casas, ¿cómo dijo la cita bíblica? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Listo. Vean lo que dice Pablo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Ojo, oralmente o por carta, las tradiciones. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la iglesia no solamente vino escrito. De hecho, la iglesia no empezó predicando con Biblia. Se tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es interesante. La iglesia no tenía Biblia. La iglesia en su devenir, en su quehacer, fue escribiendo. Se fueron escribiendo los evangelios, se fueron escribiendo las cartas. La iglesia las empezó a tener en alta estima, se empezaba a reunir esas cartas en los evangelios, en las reuniones, pero no había una Biblia. Ya después, con el tiempo, algunos padres de la iglesia manejaban cierta lista, otros manejaban cierta lista, hasta que la iglesia define una lista oficial. Por ejemplo, cuando San Pablo dice, toda escritura es útil, inspirada por Dios, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, San Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Es que en ese porque tiempo no había nuevo. No había el Nuevo Testamento. Y él no sabía que esa carta iba a quedar en el canon del Nuevo Testamento, no lo sabía. Entonces fue un proceso. ¿Y qué sostuvo la fe de la iglesia en ese proceso? La tradición. Por 3 siglos sin Nuevo Testamento recopilado. Claro, la tradición de la iglesia católica, porque ese es el problema. Tú puedes decir, no, es que mi iglesia es la de Cristo, demuéstrelo históricamente. Ayer, antier, teníamos un diálogo con un hermano y le decíamos, si usted no dice que la iglesia católica, estás en problema, me vas a tener que demostrar cuál es. Estás en problemas. Yo puedo fundarme una secta hoy, en el 2021, y ponerle el nombre que a mí se me antoja, Iglesia Apostólica de Jesucristo de los Últimos Días de los Testigos de Jehová, lo que usted quiera. Y la mía es la de Cristo, es la que nació en Pentecostés. Ajá. Pero demostrarlo, como decimos aquí en Costa Rica, son otros 100 pesos. Es otra cosa. Entonces, la historia, la patrística, la tradición, el hecho de que la Biblia surge en la Iglesia Católica y nace con 73 libros, ojo, la Biblia nace con 73 libros, incluso la primera Biblia protestante en español, la Biblia del Oso de 1569, tenía 73 libros. Ojo, a ese dato, ¿verdad? Y ese dato a veces ni los mismos evangélicos conocen. Una vez justamente conversé ese punto con un hermano que es de las Asambleas de Dios, me parece, y hablamos justamente de ese detalle, de que cómo saber cuál es la palabra de Dios, en qué Biblia yo puedo tener esa confianza de que la traducción es verídica, correcta y veraz. Y él me decía, bueno, la versión más correcta para él era la Reina Valera. Digo, pero para los testigos de Jehová la versión correcta es la de ellos, la de la Watchtower. Entonces, ¿cómo saber cuál es la correcta? Porque la una me traduce de una forma, la otra me traduce los textos bíblicos de otra forma, y la Iglesia Católica tiene 7 libros más que las Biblias Testigos de Jehová y evangélicas no lo tienen. Entonces, ¿cómo puede ser lo mismo una carta que alguien me escribe y que me venga con un trozo menos? O sea, no es la misma carta, el mensaje está cortado. Entonces, falta palabra de Dios ahí. Entonces, el hermano me decía, un hermano de las Asambleas de Dios me parece que es, me decía, bueno, yo puedo aceptar, el libro de sabiduría, el libro de Sirácides,
Pero ese libro de Macabeos o el libro de Judí, el libro de Tobías, no sé qué, otros libros que no están en las Biblias de ellos, dice, esos libros como que no son palabra de Dios. Porque esos libros están como yéndose por otro lado, como que no realmente no enseñan palabra de Dios. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién nos dice y quién podría ser la autoridad que nos diga qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? O sea, ¿quién se pone a decir, bueno, yo soy la autoridad aquí puesta por Dios para designar y discernir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Entonces le dejé con la duda al hermano y le dije, bueno, para nosotros los católicos es el magisterio de la iglesia. Sí, es la autoridad apostólica que Cristo dejó en su iglesia. Ellos son los que tienen esta autoridad de discernimiento por el Espíritu Santo para saber qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Entonces el hermano me decía, bueno, nosotros tenemos las sociedades bíblicas. Decía, nuestra sociedad bíblica es la que ellos saben, ellos son estudiosos de la Biblia, entonces las sociedades bíblicas disciernen qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Hermano, ¿ha escuchado esta respuesta alguna vez en su vida o qué nos podría decir al respecto? Las sociedades bíblicas es una organización que se encarga de distribuir la Biblia. No definió canon, ni tiene la autoridad para decir que es inspirado ni que no. Incluso las sociedades bíblicas en 1825 son las que quitan los 7 libros en Inglaterra, para que lo sepan, ¿verdad? Otro dato adicional. Yo siempre les pregunto a ellos, y díganme una cosa, ¿cómo sabe usted que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados? ¿Quién te lo dijo? No, pero es que aquí lo dice. ¿Y cómo sabe usted que eso es verdad? No, es que el Espíritu Santo me habla, pero ¿cómo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Dónde está en la Biblia? ¿En qué pasaje bíblico está en la lista de los 27 libros o de los 66 libros? ¿Me puede dar el capítulo y el versículo donde diga estos son los libros? Que no sea el índice, les digo yo, ¿verdad? Son de broma. Es que tú te das cuenta que esos libros son inspirados porque hay una autoridad que los reconoció como inspirados y los incluyó en la autoridad que dejó Cristo, que le dijo a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Y en Lucas 10:16 dijo, a quienes ustedes los escuche, a mí me escuche. Esa autoridad que Cristo dejó, con la guía del Espíritu Santo, con la tradición de la iglesia y la enseñanza de los padres, dijo, estos 27 libros sí son inspirados y los vamos a dejar en el camino. Incluso hubo duda en su momento, Apocalipsis, Santiago, hubo duda, hubo discusión. En algún momento se pensó dejar la Didache, el pastor de Hermas, pero la iglesia al final define un canon, pero es la iglesia católica la que tiene el criterio de autoridad. Y ojo, esto antes de que las sectas existieran, el protestantismo existiera. En el 382 se confirma en el 393 y en el 397. Y la iglesia lo define como dogma o lo cierra como dogma en el Concilio de Trento en 1546. Pero la lista se define en el 382 y la define la iglesia católica. Entonces, cuando tú le preguntas historia bíblica, porque me ha tocado escuchar y participar en algunos debates sobre el canon, los protestantes dicen, no, es que San Atanasio tenía una lista, es que San Jerónimo tenía una lista, San Jerónimo no aceptaba estos libros, no, es que Y bueno, primero que todo me estás mencionando padres de la iglesia católica, me estás mencionando concilios católicos. Si no fue la iglesia católica, deme nombres y concilios protestantes. No los hay, por supuesto. Que a San Jerónimo no le parecía, sí, San Jerónimo tenía su opinión, pero San Jerónimo obedeció al Papa, a la autoridad. San Jerónimo no quería los deuterocanónicos, pero le hace caso al Papa, porque para eso es la autoridad. ¿Entiendes? No, que San Atanasio tenía una lista, le digo, vea, resulta que San Atanasio rechazaba a Esther y en tu Biblia está Esther, y él aceptaba a Baruch y tú no aceptas a Baruch. Ahora, ¿por qué tomas de los padres de la iglesia lo que te conviene y lo que no te conviene no? Eso es un detalle que siempre pasa. Cogen de la historia lo que les conviene, pero lo que no les conviene, los que refuerzan la fe católica, la doctrina católica, los que confirman la fe católica, eso simplemente les dejan en paréntesis y lo botan a la basura. Eso es un detalle, eso es falta de honestidad histórica sería, falta de honestidad histórica. El Papa Juan Pablo II decía, nosotros los católicos no tenemos miedo a la verdad, no tenemos nada que ocultar. Papa Juan Pablo II, un gran santo de nuestra iglesia, también proclamado y reconocido como un gran santo. La iglesia católica no tiene miedo a la historia. Hubieron cosas negativas, hubieron cosas controversiales, hubieron grandes discusiones dentro de la fe católica, dentro de los concilios, dentro de la historia católica, pero siempre hubo una autoridad que definió qué es la verdad y qué es lo correcto. Siempre hubo una autoridad.
y todos aquellos que se reconocían cristianos, por la fe cristiana que tenían, aceptaban a esa autoridad apostólica. Aceptaban. Como usted bien mencionó, por ejemplo, un gran santo, un gran erudito de nuestra iglesia, un gran sabio, conocedor del hebreo, del griego, del latín, San Jerónimo Estridón, el que tradujo los textos de la Sagrada Escritura de sus lenguas originales al latín y dio origen a la primera Biblia, la Biblia Vulgata, justamente con los libros que tenemos hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, con los 73 Sagradas Escrituras. Bien, hermano, entonces, para tener clara esa idea de que mucha gente en nuestro medio piensa de que todas estas religiones y grupos cristianos venían desde Cristo, han existido desde siempre. Entonces ya tenemos clara la idea. Si alguien le ha dicho, hermano católico que nos está escuchando y nos está viendo a través de estas señales, debe tener clara la idea. Muchos grupos que ahora existen, muchas sectas, muchos movimientos religiosos que ahora existen, que no son católicos, aparecieron cientos de años o mil años después incluso. Cientos de años después. Por ejemplo, las iglesias de origen protestante, a partir del siglo XVI empiezan a aparecer. Antes del siglo XVI no existían, y esto a veces mucha gente no lo logra entender. No existían. Usted nunca, como bien dijo el hermano José Garro, si usted se pone a estudiar la historia de los testigos de Jehová en el siglo X, no va a encontrar por ninguna parte, no existe. Incluso la historia ya está hasta documentado, el origen verdadero de los testigos de Jehová. Por ejemplo, usted va a internet, ya está, es una información hasta pública, usted lo investiga, lo busca y puede darse cuenta en qué año apareció, en dónde apareció, quién fue su fundador, cuál es su doctrina. Lo puede encontrar, es una información pública en cualquier enciclopedia. Lo mismo pasa con los hermanos evangélicos. Se los respeta mucho, se los ama mucho, se ora por ellos, pero no podemos ir en contra de la verdad histórica. Si usted busca en el año 5, en el año 6 de la era cristiana o en el siglo 6, no va a encontrar ningún documento histórico que confirme su existencia antes del siglo XVI. Entonces, a partir del siglo XVI tenemos este gran problema de la división del cristianismo, que la Iglesia Católica y muchos papas de la Iglesia han dicho que es una contradicción, es un escándalo para la fe, que los cristianos estemos divididos, que no podamos llegar a un común acuerdo, como dice justamente en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, Gálatas capítulo 1, cuando la palabra de Dios nos pide que nos esforcemos en tener un solo lenguaje, un solo criterio. Entonces ese punto a veces ya como que mucha gente dice, no, estamos muy divididos, cada cual jala agua para su propio molino, cada cual trabaja para su propio grupo. Entonces viene este problema de la división religiosa. Dentro de las divisiones religiosas, hermano, dentro de las divisiones religiosas que existen, tantas y tantas religiones que hay, llegan a nuestras casas, mucha gente, ya en nuestras familias católicas existe uno que es de una religión, el otro que es de otra religión, el uno va a una iglesia, el otro va a otra iglesia, y nuestras familias ya dejaron de ser una sola religión, todos antes éramos católicos. No sé si allá también tienen ese problema en Costa Rica, que ya las familias ya están divididas religiosamente. En nuestras comunidades donde vivimos, nuestra sociedad, en nuestros sectores, nuestros barrios, también estamos divididos. Antes se llamaba una minga, por ejemplo, y todos los católicos venían, participaban en la minga, colaboraban. Pero ahora hay sectas y hay grupos religiosos que tienen prohibido unirse con los católicos en cualquier actividad. Basta que esté un grupo católico allí, así sea hacer una labor social, una minga aquí le llaman minga a los trabajos comunitarios para arreglar calles, arreglar veredas, arreglar algún parque. Entonces basta que esté un grupo de católicos ahí, hay personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos, ya no van, ya no colaboran. Dice, yo no me puedo unir con los impíos, saben decir, yo no me puedo unir a pecadores. Entonces, entre tantas divisiones que existen, ¿qué nos podría usted, por ejemplo, con su experiencia, con su conocimiento que tiene sobre esta cuestión de la división religiosa, qué podríamos hacer nosotros como católicos
para buscar la unidad de fe, unidad religiosa en nuestras familias? ¿O está bien o es normal que cada cual vaya por cualquier religión? ¿Qué opina usted, hermano? De hecho, Cristo dijo en el Evangelio, en San Juan 17:21, que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. La voluntad de Cristo es que estemos unidos. Y el problema es que esa división hace que muchos pierdan la fe, se decepcionen del cristianismo. Estamos dando el escándalo de la división. Es difícil, ¿verdad? Porque como nosotros como católicos, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, vivir nuestra fe como tiene que ser ejemplo, porque nosotros tenemos que vivir lo que defendemos, ¿no? Tener una fe, una vivencia acorde a lo que creemos, orar mucho, formarnos. El católico en esta época no puede ser ya más indiferente, no puede seguir siendo ignorante, no puede seguir siendo frío. El católico tiene que procurar conocer las escrituras, conocer su historia, aprender de apologética, y no solamente contra el protestantismo, contra el ateísmo, contra estas ideologías que atentan contra la familia, contra la vida, con un montón de cosas que nos bombardean por medios de comunicación. El católico tiene que formarse, instruirse e instruir a sus hijos, instruir a su familia, a sus comunidades, estar formado para que, como dice Pedro, da razón de nuestra esperanza. Y entonces sí, empezar un diálogo respetuoso con nuestros hermanos separados, para que con la ayuda de Dios, muchos de ellos vuelvan a casa. Eso es lo que podemos hacer. Obviamente no podemos obligar a nadie, no podemos forzar a nadie, ¿verdad? Dios respeta la libertad de cada ser humano, pero en la medida que nosotros tengamos una vivencia real de nuestra fe, una vivencia sacramental, una vivencia en la que amemos a Dios, amemos al prójimo, y nos formemos, siento yo, vamos a ir fortaleciendo la iglesia, y muchos van a volver a la iglesia, como muchos ya han vuelto, como volví yo, por ejemplo, ¿verdad? De ahí es que yo te comentaba a vos la importancia de la apologética. La apologética es una herramienta súper necesaria y súper importante en esta época. No es que es ir a pelear, no. De hecho, tú lees Hechos 17:1-2, por ejemplo, dice que San Pablo iba a discutir con los judíos en las sinagogas las escrituras para mostrarles que Cristo era el Mesías. Eso es apologética. Pablo está haciendo apologética. Tú ves a los padres de la iglesia, ellos hacían apologética. Es una responsabilidad del cristiano denunciar lo que está mal y anunciar la verdad, defender la verdad, con amor, sí, con humildad, sí, con respeto, no con imposición, pero hay que hacerlo. Entonces, para buscar esa unidad en nuestro medio, tenemos que ser católicos que vivan su fe, pero también católicos formados. Y ya dejemos la pereza. Sí, y ese es un puntito que estamos fallando bastante. Hay un documento que les quiero mencionar, hermanos, que es el documento de Aparecida. Documento de Aparecida. Todos los obispos latinoamericanos y del Caribe se reunieron en Brasil, en un lugar llamado Aparecida, del 13 al 31 de mayo del año 2007. Fue la quinta conferencia general del episcopado, de todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe. Y hay un puntito que habla justamente, hermanos, sobre la apologética. Le doy lectura para poder comentar un poquito sobre esto. Dice así en el numeral 229, es un documento para toda la Iglesia Católica en Latinoamérica y del Caribe. Este documento fue aprobado por el Papa Benedicto XVI. Dice así el documento en el numeral 229. En el día de hoy se hace necesario rehabilitar una auténtica apologética como lo hacían los padres de la iglesia, una explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva por sí. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo en Efesios 4:15, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos podamos tener vida en Cristo. Es lo que dice el documento de Aparecida en el numeral 229. ¿Algún comentario al respecto, hermano? Pues es el magisterio de la iglesia que está confirmando lo que estamos diciendo, la necesidad y la importancia de la apologética. Que el católico se forme, que el católico no se deje engañar más, que el católico conozca las escrituras. Mira, la doctrina de la iglesia
tiene fundamento en las escrituras. Podemos defender nuestra fe desde el punto de vista de la Biblia. El tema de las imágenes, el amor a María, el purgatorio, el sacramento de la confesión, el sacramento del bautismo. Tú profundizas en las escrituras, lo vas a ver ahí, lo vas a poder defender de ahí. Y si vas a la historia y si vas a los padres de la iglesia, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, la apologética se vuelve una herramienta indispensable para la vida de la iglesia, que ojalá obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, todos tomen conciencia, laicos, y empecemos en nuestras parroquias, en toda América Latina, a procesos reales de formación. Mira, por ejemplo, cuando yo fui protestante, una de las cosas que me golpeó de ahí, salí de ahí, es precisamente que conforme yo estudiaba, yo iba al seminario metodista, quería ser pastor, y empecé a tener contacto con 8 líderes de otras iglesias, o incluso de la mía, empecé a ver la diferencia de criterios, la diversidad de opiniones, y eso me molestó. Entonces yo empecé a estudiar, y para resumirte la historia, con el tiempo empecé a añorar la unidad de la iglesia, empecé a añorar la organización que había en la iglesia, pero no podía hacerme católico. Con el tiempo decidí estudiar la doctrina católica, a ver qué, decía yo, vamos a ver qué, a ver si es cierto, porque para mí la doctrina de la iglesia no tenía fundamento, pero por lo menos no están divididos. Imagínate que donde yo vivía, en, qué sé yo, 1 kilómetro a la redonda, 2 kilómetros a la redonda, habían 5 o 6 iglesias protestantes diferentes que hacían y enseñaban cosas diferentes. Y yo como protestante estaba disconforme con ese desorden, esa división. Y yo decía, pero la iglesia católica, ellos no. Vas a una misa a México, vas a una misa a Argentina, vas a una misa a Ecuador, vas a una misa a Perú, vas a una misa a Costa Rica, la misma misa, la misma fe, la misma liturgia. Entonces yo empecé a investigar, y ahí es donde yo digo la importancia de la apologética. Me topé en redes sociales, por ejemplo, el padre Luis Toro, muy conocido, y a otros apologistas católicos. Empecé a ver páginas católicas, empecé a conocer católicos formados, y me empezaron a dar respuesta. Empecé a investigar, empecé a contestar mis interrogantes, empecé a aclarar dudas, hasta que yo dije en noviembre del 2017, hasta aquí, regreso a la iglesia. Porque entonces uno va viendo en las escrituras, va viendo en la patrística, va viendo en la historia, y como dice el documento Aparecida que leíste, y en mi experiencia personal, uno va comprobando la importancia y la necesidad de una sana apologética, El católico hoy por hoy, insisto, ya no puede ser indiferente, ya no puede ser conformista, ya no puede ser perezoso. Tenemos muchos ataques, no solo del protestantismo, del ateísmo, del gnosticismo, de la ideología de género, de muchas corrientes. En nuestro pueblo católico hay mucha confusión en todos esos puntos, hermano. Hay problemas grandes. Personas que, yo conozco un caso, por ejemplo, personas que han sido catequistas, se han ido a la universidad, han alcanzado un título profesional y de repente ya dejaron de creer en Dios. O si no, se cambiaron de religión. O se van a un grupo, a un movimiento que supuestamente dice que no tiene nada que ver con religión, pero indirectamente atacan a la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay un hermano que se hizo masón, pertenece al grupo de los masones. Él se cree católico. Él incluso dice, yo soy católico, pero asiste a estos grupos de los masones. O si no, también otros hermanos que dicen ser católicos, pero están muy metidos en esto de la ideología de género, que en muchos puntos contradice la fe católica, pero como por falta de conocimiento, por falta de, ¿cómo se dice? Podría decir de formación católica, mucha gente no ve contradicción. Dicen, pero si no hay contradicción, no tiene nada de malo. Mucha gente que siendo católica, promueven estos derechos al aborto, por ejemplo. Entonces, falta de conocimiento, falta de preparación. En nuestro pueblo católico sí nos hace falta muchísimo eso. Y la iglesia nos exige, nos pide y nos dice, es necesario reavivar en todos los lugares una verdadera apologética. ¿Y cuál es nuestro modelo a seguir? Nuestro modelo a seguir son los padres de la iglesia, nos dice el documento de Aparecida. Bien, hermano, ya estamos a unos minutos de terminar. Faltan un tiempito más, podemos compartir unos 2, 3 puntitos más. Yo le quería hacer una preguntita, hermano. ¿Qué fue lo que a usted
le fue como la gota que derramó el vaso para volver a la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que a usted le dijo, bueno, esto llegué a conocer, o esto me pasó, o esto sucedió, y en este momento me hago católico? ¿Qué fue ese detalle que lo impulsó a la Iglesia Católica, a volver a la Iglesia Católica? Mira, como te decía, cuando yo empecé a estudiar y empecé a chocar con distintos hermanos protestantes que con Biblia también tenían criterios muy diferentes a los míos. Por ejemplo, los calvinistas fue lo primero que choqué yo. Cuando los calvinistas me empiezan a decir, no, es que la salvación no se pierde, o sea que es una irresponsabilidad decir eso, y que usaban la Biblia, y yo dije, no, esto no está bien. Entonces yo empecé a investigar, y uno empieza a sentir como, bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el criterio de verdad? Esa inseguridad, esa incertidumbre, ¿verdad? Esa desazón, porque si yo iba a ser pastor, ¿qué le iba yo a enseñar a la iglesia? Si uno dice una cosa, otros dicen otra, y me va a contradecir, y si yo estoy en lo correcto, y si no, ¿no? Entonces, el estudio, conocer la doctrina de la iglesia desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico, la patrística, hubo un momento en que yo dije, no, todo esto tiene fundamento, y aquí sí hay seguridad. Aquí sí hay seguridad. Cuando yo sentí que ahí había seguridad, yo dije, no, aquí este es el momento. Porque aquí sí hay criterio de autoridad. Aquí sí hay un fundamento. Muchos cristianos evangélicos viven su fe de una forma muy localista, quizás superficial, muy conformista, no se preocupan. Pero si usted levanta la mirada al horizonte y usted ve el panorama de esos miles de grupos divididos, ese desorden, esa división, esas contradicciones entre ellos, yo lo vi, se pelean con el pastor y se llevan un grupo, fundan su grupo por allá. O sea, no puedes estar conforme con eso. Esa disconformidad me llevó a mí a buscar esa seguridad, y esa seguridad la encontré en la Iglesia Católica. Y fue cuando yo dije, hasta aquí, vuelvo a casa, ¿verdad? Sí, hay muy buenas personas, hay gente muy buena, muy íntegra, muy rectos, todo lo que tú quieras, cantan muy bonito, hablan muy bonito, pero eso no es la Iglesia de Cristo, son iglesias fundadas por hombre. Por ejemplo, acá estoy viendo un ejemplo. Aquí en los comentarios estoy viendo una persona que está hablando que el Papa, que Pedro no estuvo en Roma. Bueno, las pruebas históricas dicen que sí, ¿no? Cuando hay ignorancia histórica, pues no lo pueden saber. Sí, saben decir eso justamente, sí. Y por ejemplo, pero no leen en la Biblia que en Mateo 16, 18 Jesús se dirige a Pedro. Tú eres Pedro, a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si no sabe leer y no ve ahí que Cristo le está dando autoridad a Pedro, no hay cuándo. Le está dando las llaves. Y eso da las llaves, ¿de dónde viene? De Isaías 22:20. A ti, Eliaquín, mayordomo, te daré las llaves. Si tú abres, nadie puede entrar. Si tú cierras, nadie puede entrar. Parafraseando el texto, ¿verdad? A ese mismo Pedro, en Juan 21, el 15, creo que es del 15 en adelante, 3 veces Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese mismo Pedro es el que toma la palabra en Hechos 2 y dice, estos no están borrachos, pasa esto y esto. Ese mismo Pedro, con la autoridad que le dio Cristo, toma la iniciativa en Hechos 1:26, vamos a nombrar el sustituto Judas, Matías. Ese mismo Pedro en Hechos 15 viene y toma la palabra cuando la controversia del concilio de Jerusalén sobre la circuncisión. Entonces, cuando tú te formas, cuando tú lees la escritura y ves que sí hay una clara autoridad dada, pero tú no le crees a protestantes, con todo respeto, como este que está comentando en el chat, porque la Biblia sí me enseña a mí que Cristo le dio autoridad a Pedro. Pero la historia me enseña que cuando Pedro murió no acabó la iglesia, hubo otro que ocupó su lugar, y otro a nuestro tiempo. Es lo que se llama la sucesión. La sucesión apostólica. Yo le pregunto a personas como esas, ¿dónde estaba tu pastor en el primer siglo? ¿Dónde estaba tu pastor en el segundo siglo? ¿Cuál de tus pastores estuvo en el sínodo romano cuando la Santa Iglesia Católica define el canon bíblico? Mencióname un pastor de tu secta que fue mártir del Imperio Romano. Yo te puedo mencionar católicos, Calixto I, Sixto, el mismo San Ignacio de Antioquía. Hay un detalle interesante que una vez estaba viendo un documental de origen protestante para conocer un poco más sobre ellos también.
no me acuerdo qué iglesia era que estaba dando ese documental, y hablaban de que y ponían el ejemplo de cristianos, de ser cristianos, a todos los mártires del Coliseo romano, por ejemplo. Decían, hay que ser como ellos, hay que tener esa fe, hay que morir así por Cristo. Y yo me preguntaba y digo, ¿y no sabrían que todos esos cristianos que murieron en los Coliseos romanos, en aquel tiempo, todos eran católicos? Todos eran católicos. Y los ponen como ejemplo a seguir, pero no mencionan, por ninguna parte de ese documental, no mencionaban que estos cristianos que morían por su fe en Cristo pertenecían a la Iglesia Católica. O sea, a veces se oculta esto, se tapa esto, no se lo menciona. Y como usted bien dice, a veces, no sé si será por mala fe, creo que es más por ignorancia, por no saber realmente la verdad, que se cae en estos errores de decir no, por el simple hecho de que ya escuché a alguien que me dijo que el Papa es un invento de la Iglesia Católica, que Pedro no fue Papa, entonces ya predico eso, ya enseño eso. Y no se ponen a investigar, no se ponen a buscar qué dice la historia, qué documentos hay que confirmen eso, a ver, ¿es verdad o no es verdad que el Papa actual es sucesor de Pedro? O sea, basta investigar, basta buscar, dice la palabra de Dios, el que busca encuentra, dice Jesucristo, el que busca encuentra. Pero a veces, como somos muy perezosos, nos cruzamos de brazos y queremos seguir así como estamos, y nos queremos evitar la fatiga de investigar, de buscar, de indagar, de escarbar en la historia. Simplemente a veces caemos en esa pereza, y eso a veces es lo que nos pasa tanto a católicos como a otros hermanos separados. De hecho, para que los hermanos católicos sepan, los protestantes, los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas romanas, donde se escondían a celebrar, ahí han encontrado imágenes de Cristo y de María. Ahí celebraban la fracción del pan o Eucaristía, por ejemplo. Es la Iglesia Católica de donde nace la Biblia. Y otro dato también, en 1226 es un obispo católico el que la divide en capítulos y versículos, Stefan Lanton, obispo de Canterbury. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, otro dato interesante para que lo sepan los católicos y los protestantes. Por ejemplo, una oración antigua encontrada a María del siglo II. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas y las necesidades, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Una oración encontrada en el siglo II. ¿Dónde estaban los protestantes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Por eso, si tú te dices ser cristiano, tú dices amar a Dios, tienes que ser honesto, tienes que ser sincero. Si tú eres protestante, pero dices amar a Dios, tienes que empezar a cuestionarte a ti mismo. ¿De dónde surgió mi secta? ¿Quién la fundó? ¿Dónde estaba en los primeros siglos? ¿Por qué si yo digo que mi secta es la de Cristo, por qué la Biblia nace en la Iglesia Católica? Qué raro. Vea padres de la Iglesia del primero, segundo, tercer siglo, no le tenga miedo a la verdad. Salga de su ignorancia, salga de su horror. Y nosotros, católicos, formémonos para no caer en estos engaños. Formémonos nosotros, formemos a nuestros hijos. Ojalá hayan grupos de formación en las parroquias, en las diócesis, para defender nuestra fe. Sí. No solo de los protestantes, sino de todo, ¿no? Eso le iba a mencionar. En el caso de que no haya esta formación, porque a veces sí pasan esos casos de que en nuestras parroquias no existen estos grupos de apologética, grupos de estudio bíblico. Son muy pocos los sacerdotes que se, ¿cómo se podría decir?, se atreven a convocar a su pueblo para un estudio bíblico. Y a veces los que van son muy pocos. Tengo una experiencia, por ejemplo, de que un sacerdote en X parroquia se animó a hacer un estudio bíblico, reunía a la gente, al principio llegaron 50 personas, pero en menos de una semana ya quedaron menos de la mitad. La siguiente semana ya el padre tuvo que cortar ese curso bíblico porque asistían 1 o 2 personas. Entonces el padre se desanimó. Y a veces hay personas que quieren seguir estos cursos bíblicos, pero justamente en su parroquia, su párroco no está dando cursos bíblicos de apologético o algo por el estilo. ¿Qué se le podría recomendar a estas personas que quieren conocer la apologética, estudiar Biblia, pero en sus parroquias no hay? ¿Qué podrían hacer estas personas? Mira, gracias a Dios estamos en la era de la información. También se puede aprovechar para bien. Yo recomiendo medios como este, ¿verdad?
esta Saveriana Radio, la recomiendo. Recomiendo, por ejemplo, que se lean los libros de Fabiano Matuli, recomiendo los videos del padre Luis Toro. De Jorge Loring, por ejemplo. Excelente. Del padre Jorge Loring. Excelente. Él es un apologista, bueno, Dios goce, genial. Recomiendo el canal de algunos hermanos, amigos apologistas míos, como Rodrigo Calvo, como Elmer Arana, Betty Valenzuela, el padre Carlos Mujica, que lo sigan en redes, un excelente apologista también, donde tú te puedes formar. Bueno, este servidor ya abrió su canal, ahí tengo temas apologéticos, se llama igual que yo, José Garo, donde tú puedes formarte, ¿verdad? Buscar buena bibliografía, buscar padres de la iglesia. Hay para escoger. Hay buenas fuentes, entonces lo ideal es que es en tu iglesia, pero procura utilizar los medios actuales para también buscar formación para estudiar, ¿verdad? Algo que yo siempre recomiendo a nuestro pueblo católico es que se consigan en primer lugar una Biblia católica. Como ya se mencionó, no todas las Biblias son iguales, hermanos que nos están viendo a través de Javeriana Radio, a través de YouTube por Parroquia San Pedro Sayausí. No todas las Biblias son iguales. Aquí en nuestro medio hay la costumbre de que se regalan Biblias, otras religiones regalan Biblias. Van a las escuelas, colegios, a las casas y dicen, tenga, le regalo una Biblia para que usted lea la palabra de Dios. Y esas Biblias, la gran mayoría, casi todas de ellas, no son católicas, son de otros grupos religiosos. Tengamos mucho cuidado, hermanos católicos, con esas Biblias. No son Biblias católicas. Entonces, las traducciones, el número de libros es diferente a la Biblia católica. En primer lugar, entonces, yo siempre recomiendo, tenga siempre a mano como libro de cabecera su Biblia católica. Y si usted no sabe si su Biblia es católica o no, vaya donde un catequista preparado, vaya donde su párroco y pregúntele, mire, yo tengo esta Biblia, me vendieron esta Biblia o me regalaron esta Biblia, yo como católico debo leer y meditar esta Biblia, o esta Biblia es católica o no es católica. Entonces el sacerdote o el catequista la va a examinar, y porque a mí me ha pasado casos también. Yo soy catequista, tengo casi 25 años de catequista. Entonces vienen los alumnos, que los padres de familia mismos les consiguen esas Biblias, y vienen los alumnos a catequesis con Biblias no católicas. Entonces siempre me ha tocado eso de revisarles las Biblias y decirles a los padres de familia, mire, esta Biblia no es católica, consígase una Biblia católica. Primer lugar. Segundo lugar, lo que yo siempre recomiendo también es, bien, ¿quiere conocer su fe católica? Consiga y busque, el que busque encuentra, consiga en cualquier librería católica el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en el catecismo de la Iglesia Católica nosotros tenemos como el resumen de nuestra fe católica a nivel mundial. El Papa Juan Pablo II autorizó a este catecismo para que se distribuya a nivel mundial a todos los católicos. Y todos los católicos tengamos como ese libro seguro de nuestra fe, como una guía segura de nuestra fe católica. Bien, y también lo que siempre también he dicho, y usted también, hermano, lo ha mencionado, es veamos, estamos en la era digital, veamos videos católicos. A veces pasamos tiempo, yo conozco muchas personas que pasan tiempo viendo novelas por internet, series por internet, farándula por internet, y pasan así horas de horas. Si sumaran todas esas horas que pasan pegados en internet, en Facebook, viendo videos musicales, en tantas cosas. Entonces, si dedicáramos una parte de ese tiempo a formarnos, a educarnos, la cosa fuera distinta. Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad, la gran mayoría de personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de estas señales, todos tienen internet, ya sea por una computadora, por un celular, por una tablet, nos están viendo, nos están escuchando. Entonces, tenemos la oportunidad de sintonizar, ver, buscar videos de formación católica, videos de apologética católica, que tanto bien nos va a hacer, y nadie puede decir, yo me vi un video y no me sirvió para nada. Siempre, yo cuando a veces me pongo a buscar los videos del padre Luis Toro, del Jorge Loring, o de Hugo Estrada, también un sacerdote que predica bastante muy bien la apologética, siempre aprendo algo. Siempre uno sale edificado en las cosas de Dios. Uno dice, esto no lo conocía, ahora ya lo conozco. Yo he estado equivocado como católico en cierto punto, ahora de aquí en adelante me voy a esforzar en vivir a plenitud mi fe católica. Entonces, esos detalles para tener siempre en cuenta. Bien,
Antes de terminar, vamos a saludar a las personas que se han sintonizado con nosotros a través de la página de Javeriana Radio y nos han mandado bastantes mensajes. La hermana Mari Villa nos saluda y nos dice amén. Narcisa Pacheco también nos está viendo a través de la señal de Javeriana Radio en Facebook. Alicia Agual también dice amén y ora por nosotros. El hermano Bla Mario Elías dice buenos días. El hermano Moicano, bendiciones hermano, dice, oramos por ustedes. René Torres, defensor católico, buenos días hermanos, saludos, nos dice René Torres. El hermano René Torres nos hace un comentario y nos dice, para afianzar lo que estábamos conversando, en nuestra iglesia católica no nos dejamos ir por el sentir, dice justamente lo que estábamos hablando en la primera parte de este tema. En nuestra iglesia más que nada practicamos la oración, la meditación y la contemplación. Justamente estamos en tiempo, ya inicios de cuaresma, tiempos de conversión, tiempos de reconciliación con Dios. Oración, meditación y contemplación. Con nuestro Padre, aunque no tenemos de todo, a mí en lo especial me gusta la contemplación de la oración en el canto gregoriano, dice nuestro hermano René Torres. Canto gregoriano es un tesoro musical de nuestra iglesia. Aunque soy cantante carismático, dice, me inclino más por la oración contemplativa del canto gregoriano. Saludos, hermano, entonces René Torres. Muy bonita su testimonio, muy bonito lo que ha escrito aquí. El canto gregoriano, a mí en lo particular, el Te Deum es algo muy bonito. De hecho, hermano, el hermano René Torres también tiene un canal muy bueno y hermano Joseph Morales que andan por ahí, que un saludo para ellos. Son dos apologistas también que puedo recomendar, seguir en redes sociales. Bien. De los cuales pueden extraer bastante y útil información. Bien, el hermano Daniel Fernández también nos saluda. Solo la Biblia y curiosamente creen en cosas distintas nuestros hermanos separados. Esa es una de las contradicciones que hay justamente que ya se había mencionado. Todos dicen estar con la Biblia, pero cada uno enseña cosas distintas. Eso es una de las contradicciones que existen. También nos dice nuestro hermano Mario Elías, el que quiera libros de padres de la iglesia o la DIDAG en forma de PDF, mándenme por inbox y se las mando. Entonces hay un hermano que está prestando un servicio, una ayuda a todos los que quieran contactarse. En los comentarios de Radio Javeriana pueden contactarse con el hermano Mario Elías. Excelente amigo y persona. Igual que Daniel Fernández, saludos. Bien. El hermano César Gatti, un hermano de nuestro movimiento muy querido de la Renovación Carismática, dice, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, y nos da oraciones y bendiciones. El hermano también, vamos por acá, Rodrigo Andrés Calvo también saludo, dice, saludos hermanito José Garro, le manda saludos. Saludos a Rodrigo, un abrazo, gran amigo, apologista, muy bueno su canal, lo recomiendo. Bien, ahí se va conociendo poco a poco. Nos dice el hermano René Torres, defensor católico, las sociedades bíblicas se mueven por dinero, a ellos no les importa qué es lo que quieres transmitir, ellos solo imprentan los libros o la historia que quieras transmitir. La Reina Valera ya la van actualizando más de 50 veces, dice. Ya le quitaron la palabra a Jehová. Hay una nueva versión, me enteré también de la Reina Valera, justamente en España, que le editaron recientemente. Y están incluidos los deuterocanónicos. El hermano Luis C. Ortiz, justamente lo que usted hablaba, hermano, decía, el hermano dice, Pedro no fue papa, dice, justamente menciona eso, no fue papa, dice. Entonces, basta buscar, indagar, para enterarse justamente de que los sumo pontífices, o lo que conocemos como el Papa o el Obispo de Roma, tiene lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso se le llama el vicario de Cristo, o el sucesor de Pedro, que es lo más acertado a la realidad histórica. El sucesor de Pedro, del ministerio. De hecho, al hermanito Luis Ortiz sería bueno, que ya que está atacando a la iglesia, que diga a cuál iglesia pertenece y que me mencione la historia de su iglesia de los primeros siglos. Sería interesante, a ver si puede.
Adelante. Es una tarea imposible que le da, hermano, a usted también. Bien. Hay otros hermanos también que están saludando, estoy buscando porque nos dice, nos ataca en las redes sociales, pero bueno, simplemente pedimos respeto, pedimos que se investigue si tiene algún comentario, alguna cosa, alguna prueba, que lo mencione para poder conversar, pero en los comentarios no da ninguna prueba, sino simplemente con sus criterios personales. Se respeta mucho, se le respeta, no se lo vamos a atacar por sus criterios. Hay otros hermanos que es Joseph Morales. También dice, gracias hermano por el programa, gracias hermano José Garro, le manda saludos. Saludos. Diana Flor, mi familia de Cantón Milagro, provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana. Saludos desde Milagro y bendiciones. Gracias familia, que Dios les bendiga también a todos por allá en el Cantón Milagro. El predicador católico Pérez Reynoso nos dice, Dios bendiga su ministerio. Está agradeciendo por el ministerio de la predicación y de la apologética. Bien, entonces son los mensajes que las personas han comunicado, hemos leído algunas, no hemos podido leer todas por la cuestión de tiempo, ya nos quedan 5 minutitos. Bien hermano, terminemos con un poquito esto, la cuestión, tengo un dato histórico también. No sé si usted ha escuchado o ha leído sobre el obispo Ireneo de Lyon, del año 177. Él dice así, si se halla alguna divergencia en alguna cosa, aunque sea mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión problemática, para buscar lo que es más claro y seguro? Incluso si los apóstoles no nos hubieran dejado sus escritos, ¿no hubiera sido necesario seguir el orden de la enseñanza que ellos legaron a aquellos que confiaron a las iglesias? Es lo que escribió San Ireneo de Lyon en el año 177. Fue nombrado obispo de Lyon justamente. Tiene una característica principal este señor, el santo de la Iglesia Católica. Él de niño escuchó predicar a San Policarpo, otro padre de la iglesia, que fue obispo de Esmirna, nos dice la historia. Y este tiene una característica principal, San Policarpo, fue discípulo del evangelista San Juan. Fue discípulo del evangelista San Juan. Y él en uno de sus escritos nos dice justamente, si hay alguna problemática, alguna divergencia, algo que no se entiende bien, algo que está causando problemas de doctrina o de unidad dentro de la iglesia, ¿qué hay que hacer? Ireneo de Lyon nos dice, hay que volver los ojos a las iglesias más antiguas donde estaban los mismos apóstoles como pastores de esas iglesias. Entonces, y de allí, dice él, San Ireneo de Lyon, dice, y de allí sacar la doctrina para resolver cualquier cuestión. Entonces, un documento que les invito a investigar al hermano Ireneo de Lyon, del año 177 de la era cristiana. Hay un texto, no sé si ha escuchado usted a ese santo de la Iglesia Católica, hermano José Garro. ¿Sí ha escuchado claro, este santo? Claro. Y qué bonito eso que mencionas, es historia católica. Más de lo que hemos hablado, historia católica. Hay un texto que a mí siempre me ha impresionado mucho en la Biblia. Yo por un tiempo también estaba confundido, como le mencioné, de joven, de muchacho, me reunía bastante con amigos que eran de otras religiones. En la escuela, en el colegio, también empecé a conocer a los testigos de Jehová, a los evangélicos. Y siempre me ha interesado esta cuestión de por qué creen cosas distintas. Yo tenía un amigo que no festejaba la Navidad, por ejemplo, y después me enteré que era testigo de Jehová. Y así. Y hubo un texto que me sacó siempre de toda duda y siempre me iluminó y me guió por el camino recto. Es un texto del Primera de Juan 2:24 que les comparto a mis hermanos, amigos, familiares que nos están viendo a través de estas señales y para todas las personas que van a ver después la grabación. Primera de Juan 2:24. Es un texto que me ha ayudado bastante. Dice así, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio, dice la palabra de Dios. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Entonces, ¿qué es o cuál es esa doctrina
que viene desde el principio. He ahí el detalle para tener siempre en cuenta que tenemos una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo, porque Cristo dejó una sola iglesia. Bien, hermano, ¿algún comentario o algunas palabras finales para nuestros catequistas, nuestros ministros laicos, para todas las personas que colaboran en nuestras parroquias? ¿Qué nos podría sugerir o aconsejar? Insistir, hermano, en el tema de la preparación, la importancia de la apologética y vivir su fe, ante todo vivir su fe. Y nada más como un tip, hermanos, cosas que un protestante no te va a poder decir. ¿Dónde dice la Biblia sola fe? No lo dice. ¿Dónde dice sola escritura? No lo dice. ¿Dónde habla hijos de María? No hay un texto. ¿Habla hermanos de Jesús? Eso se puede explicar. Hijos de María, no lo dice. ¿Dónde se prohíbe bautizar niños? No lo hay, ¿verdad? Por citarte algunos ejemplos. ¿Dónde dice que la salvación no se pierde? No lo dice. De hecho, los que enseñan cosas que no están en la Biblia son ellos. Y los animo a seguir adelante, amar su iglesia, sentirse orgullosos de ser católicos, de que estamos en la única iglesia que fundó Cristo, la única que tiene historia, la única que tiene 2000 años, esa iglesia donde nace la Biblia. Entonces, seguir, amar a nuestra iglesia, estudiar, crecer y echarle muchas ganas y agradecerte, Ángel, de todo corazón que me hayas invitado el día de hoy y espero no sea la última vez que podamos compartir. Bien, hermano, ya vamos a coordinar entonces para tratar otro puntito en otra ocasión. Bien, muchísimas gracias, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden de rezar, de pedirle a Dios Todopoderoso para que Dios siga bendiciendo esta obra de evangelización, para que todos nosotros seamos buenos instrumentos en el plan de salvación en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de rezar también de manera particular por nuestro hermano José Garro, que se ha acercado a la Iglesia Católica, ya tiene más o menos más de 3 años en nuestra iglesia, ha vuelto, antes pertenecía a otros grupos religiosos, pero el Señor le ha dado ese don de poder entender, de poder esforzarse y buscar, investigar las cuestiones históricas sobre la fe cristiana, sobre la verdadera iglesia de Cristo. Cosa que no es imposible, se puede, y de hecho todos debemos ir por ese camino. Cuidado con decir, a mí no me interesan estos temas, simplemente soy como soy y punto. Eso en el fondo es una manifestación de pereza espiritual. Hay que esforzarnos. El camino del reino de los cielos es para los que se esfuerzan, dice la palabra de Dios. No podemos ser cristianos cómodos. No podemos simplemente contentarnos con lo que he llegado a conocer o lo que yo entiendo. No, tenemos que siempre ir por el camino de qué es lo que nos dice Dios, qué es lo que nos enseña realmente la iglesia, cómo puedo yo realmente vivir a plenitud mi fe católica cada día más y más. No ir retrocediendo como el cangrejo, sino más bien ir avanzando en caminos de santidad, en caminos de fe cristiana. Y cualquier duda y cualquier inquietud que algún otro hermano nos pregunte o alguien nos haga algún comentario, alguna calumnia, algo, uno poder contestar con la verdad en la mano, con documentos históricos, con datos, para que la otra persona también que está perdido en estos datos, que no conoce, vaya aunque sea enterándose de que ese dato existe, porque a veces pasa de que no los conocen. Hermano, muchísimas gracias, José Garro, desde Costa Rica, ¿estoy bien? Así es, hermano. Sí, desde Costa Rica. Que Dios bendiga a la iglesia en Costa Rica también, en su parroquia. No se olvide de rezar también por nosotros, hermano José Garro. No nos olvidemos cada uno de nosotros de orar por todos los hermanos que se arriesgan a esta labor de la evangelización, labor de la predicación de la palabra de Dios, labor de la apologética, que tanto bien hacen a nuestra iglesia. Muchísimas gracias, hermano, que Dios les bendiga. Nos despedimos entonces nosotros como Iglesia Católica. Nos despedimos, será para el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Tendremos también otro invitado con otro tema a tratar. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan.